que ya es la segunda vez que lo hacemos, así que bueno, muchísimas gracias. Siempre en temas ESG, por supuesto. Bueno, antes que nada, un poquito de publicidad. Para los que no lo conocían, los invito ahí está, me habían muteado. Los invito a que conozcan a que compren el libro El auditor en los tiempos digitales. Es un libro nuevo que lo hemos hecho entre muchos autores con el liderazgo de Alejandro Rembado y Javier Klaus. Y bueno, ahí acá hay muchos temas diversos de diferentes autores: ciberseguridad, compliance, transformación, métodos ágiles. Y también tengo mi propia parte, mi propio granito de arena en relación al rol del auditor interno en los aspectos ESG. Así que bueno, nada, ahí los invito a que accedan a este libro. Hoy está agotado físicamente, creo que en breve va a estar también en forma digital, se están haciendo las gestiones, así que bueno, cuando puedan, ahí hay un lindo libro para la biblioteca. Y si les parece, empezamos ya con el temario de hoy. Eh, Tres grandes temas vamos a repasar. Primero, el contexto de la información ESG. Después, obviamente, vamos a focalizar en lo que es el marco de control interno para la información ESG. Y por último, un breve cierre a modo de conclusión sobre todo lo que hemos hablado. Acá hago una garra de seguimiento para que un poco ver dónde estamos situados en la parte de la presentación. Estimo que la presentación van a ser más o menos 45 minutos. Espero poder cumplirlos. Y espero cumplirlos antes de los 45. Pero bueno, me es difícil a veces con tantos temas nuevos y tanta información que hay que a veces dar para que se entienda un poco tantas novedades. Por supuesto, antes de empezar, vocabulario, ¿no? Para alinearnos. Responsabilidad social, sustentabilidad, sostenibilidad, ASG, ESG, es todo lo mismo a efectos prácticos. Si bien tienen diferencias técnicas estas palabras, cuando yo hable voy a usar indistintamente estas palabras para referirnos siempre a lo mismo. Esto de lo que las organizaciones y las empresas tienen que incorporar en su gestión en relación a los temas económicos, sociales y ambientales, ¿no? El triple impacto. Obviamente ASG son las siglas de Ambiente Social y Gobierno, ¿no? Que en inglés sus siglas son ESG. Después también reporte de sostenibilidad, reporte de sustentabilidad, reporte ASG o ESG, divulgación de información no financiera. No puse acá, pero también vamos a ponerlo, reporte integrado. También cuando hable de estas palabras, indistintamente me voy a estar refiriendo siempre a lo mismo, que es esto de lo que las empresas cada vez están haciendo más, de divulgar información sobre su desempeño social, ambiental y económico y de gobernanza. ¿Sí? Así como está el balance contable, ahora está el balance no contable que refiere a los temas ESG. Obviamente puede haber diferencias técnicas entre estas palabras, pero a efectos prácticos de vuelta, indistintamente nos vamos a referir siempre a lo mismo. Y por último, esto es lo que es modelo de negocio sostenible. Es fundamental esta palabra, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? De entender que estamos hablando de la transformación de los negocios a modelos de negocios sostenibles. ¿Qué significa esto? Modelos de negocio que contemplen los umbrales ecológicos de los cuales no podemos superar, es decir, no podemos crecer más allá de lo que la naturaleza nos permite como límite planetario. Y por otro lado, los modelos de negocios que contemplen los temas sociales, en donde en el mundo hay un déficit social en los principales indicadores de equidad e igualdad. Entonces, ¿no? Como nuevo paradigma de desarrollo, el desarrollo sostenible, ¿no? Plantea este nuevo paradigma, esta nueva forma de concepción de entender los negocios, en donde el crecimiento económico no puede estar desvinculado de el cuidado del medio ambiente por una restricción presupuestaria ambiental y de un crecimiento equitativo e igualitario en la sociedad. De lo contrario, digamos, asumimos mayor riesgo y obviamente las trayectorias y los escenarios no son buenos. Dicho esto,
vamos a empezar. Antes que nada, los invito a que nos conozcamos un poquitito, ahí para hacer un Mentimeter, ¿no? ¿En qué área de la organización trabaja? Para ver un poquito, a ver, entiendo que la mayoría serán auditores internos, pero puede haber otros perfiles, entonces me interesa que nos conozcamos y sepamos eso, porque la verdad que este tema de la sostenibilidad es algo multidisciplinario. Eh, Ahí tienen el código QR, ¿sí? O de lo contrario, pueden ahí tipear esto, que ahora yo lo voy a escribir por chat, por las dudas. Ahí lo mandé en el chat. Y ahora voy a compartir la pantalla del Mentimeter, ¿sí? Para que vayamos viendo los resultados mientras van respondiendo. Bueno, bueno, a ver, bueno, obviamente sí, sabíamos que auditoría interna iba a ser el gran protagonismo, gestión de riesgo, compliance, y allí otras áreas. Los que están en otras áreas, que veo que son los segundos, si quieren escribir por chat a ver de qué áreas son. Eh, por ahora no hay ninguna persona que representa el área de responsabilidad social, ESG, sostenibilidad. Bueno, es interesante, ¿no? Porque obviamente acá al hablar de control interno aplica a toda la organización, a todas las áreas, ¿no? Y justamente las áreas de sostenibilidad son las que quizás tienen que empezar a apoyarse en otras áreas de la organización para justamente eh, mejorar lo que son los procesos y la internalización de la gestión transversal en toda la organización. Bueno, creo que la tendencia la vamos a dejar así, la mayoría de auditores internos, otras áreas y uno que representa riesgos y otra compliance. Bien, vamos a volver a la presentación. A ver en el chat. Acá han puesto a qué áreas representan: controller financiero, control SOX, gestión, sugerencia general, control SOX, planificación estratégica, comité de auditoría de entidades financieras, consultoría en riesgos, asesor en gestión empresarial, control interno, auditoría externa. Bien, auditoría externa. Bueno, hay personas que entonces representan al sector financiero. Bueno, empecemos entonces con el temario. Voy a controlar la hora. Bueno, voy a poner el cronómetro. Bien, ahora sí. Bueno, primero contexto de la información ESG, ¿no? Lo que primero tenemos que entender es la maduración que está teniendo la temática, ¿no? Entonces, fíjense arriba un poco, es una, digamos, una breve reconto de la historia de lo que es, cómo han madurado los temas ESG, en donde hasta el año 70, de la mano de Milton Friedman, ¿no? Estaba era el paradigma dominante de la concepción de la empresa, en donde la única función de la empresa era maximizar el retorno para los accionistas. Con lo cual, ahí todo lo que era el segmento empresario, ¿no? La concepción era en relación a una perspectiva de valor hacia los accionistas, creación de valor hacia los accionistas. Hacia fines de 1990, ¿no? Esa concepción fue cambiando, fue madurando y hacia fines de 90 aparece lo que es el concepto de creación de valor compartido, ¿no? Esto de la mano de Porter, en donde ahí ya empieza a entrar el concepto, ¿no? De una gestión de riesgos, en donde esto se veía como que esto podía tener resultados financieros y riesgos financieros, ¿sí? No obstante, hasta acá, ¿no? La concepción digamos, del ESG, ¿no? A nivel empresarial era tratar de buscar un equilibrio entre los impactos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Pero sin contemplar otras realidades que tienen que ver sobre todo con lo de la derecha, ¿no? Con una visión más integrada y sistémica en relación, en relación al umbral que representa el capital natural, en donde
Básicamente, esto es lo que estamos hablando ya bajo esta nueva concepción y madurez, ¿no? De lo que es el ESG, es en donde la naturaleza nos plantea una restricción presupuestaria. No podemos crecer más allá de lo que nos permite la naturaleza, ¿sí? Y obviamente los negocios dependen a su vez de un capital social humano, ¿no? Y que este a su vez depende de la naturaleza. Esto lo podemos ver en el cambio climático, ¿no? En donde el cambio climático, la principal restricción es el hecho de que no podemos seguir emitiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera. De hecho, no solo no podemos seguir emitiendo, sino tenemos que reducirlos a cero para el año 2050. Entonces eso plantea una restricción ambiental. Y obviamente a nivel ambiental después podemos hablar también de lo que son las crisis de estrés hídrico que están ocurriendo en ciertas zonas del planeta, agravadas por el cambio climático y crisis en relación a la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, en donde se habla de que estamos en la era del antropoceno, que es la primera era en la historia del planeta Tierra, que los cambios en la naturaleza están siendo ocasionados por la actividad del ser humano, y en eso se está hablando de que estamos en un proceso de sexta extinción masiva de especies, en donde la quinta, o sea, la anterior, fue la de los dinosaurios. Entonces, esta madurez del tema ESG, de la mano de la evidencia científica, ¿no? Y la mayor disponibilidad de información para los grupos de interés, hace que la maduración del ESG termine siendo ya un enfoque sistémico e integrado que tienen que llevar adelante las organizaciones, en donde obviamente cada grupo de interés empieza a tener diferentes exigencias y de la mano de los inversores, claramente esto lo ven con un riesgo ya cada vez mayor. Sobre todo, los inversores están haciendo mucho foco en el tema del cambio climático como riesgo sistémico. De la mano de lo de arriba, ¿no? La maduración, abajo podemos ver en relación a lo que son la información ESG, ¿no? Como la información, por un lado, como la información contable ya sigue siendo necesaria, pero no suficiente, ¿no? Abajo a la izquierda, lo que muestra el estudio de Osantomo es esto de que a medida que va pasando el tiempo, de la década del 70, los balances contables cada vez representan menos el valor de mercado de una empresa, en donde ya para el año 2020 este estudio dice que más o menos aproximadamente el 90% de valor de marca de una empresa no está representado en los registros contables, solo está representado el 10%. Entonces, ¿qué es ese 90% de valor de mercado que no está en los estados contables? Bueno, es el intangible, ¿no? Y justamente los reportes de sostenibilidad vienen a tratar de dar luz a ese 90%, con lo cual imagínense, ¿no? La importancia como gestión que tiene los temas ESG, ¿no? Como en el proceso de creación de valor financiero. En el medio es un estudio del Global Reporting Initiative que muestra año a año, cada 4 años va haciendo estudios respecto al mapeo regulatorio que existe en el mundo sobre iniciativas de regulación sobre temas de divulgación de información ESG, en donde obviamente lo que se ve como tendencia es que cada vez más países regulan esto, ya sea de cumplimiento voluntario o de cumplimiento obligatorio, ¿no? En el caso de cumplimiento obligatorio, el caso más representativo es en la Unión Europea, donde en el año 2016 ya es obligatorio para todas las empresas que cotizan en bolsa, y ahora a partir del 2022, con una reforma regulatoria ya aprobada, el alcance de cantidad de empresas que están obligadas a emitir un reporte de ESG es mucho mayor. Prácticamente podemos decir que en Europa la mayoría de las empresas están obligadas a emitir un reporte ESG. Y en el gráfico de la derecha muestra el crecimiento de cantidad de empresas en términos de las empresas más grandes del mundo, el porcentaje de cantidad de empresas que están emitiendo estos reportes. Entonces, básicamente, lo que podemos ver acá, que ya hoy por hoy, las grandes empresas, no hay ninguna que no esté emitiendo este tipo de reporte. Entonces, esto muestra la relevancia del tema en cuanto a que esto ya es un parámetro de rendición de cuentas y transparencia instalado, pero que obviamente con desafíos, ¿no? Porque la evolución y la maduración de este tema no está acabada. Vamos a ver un poquito en ese sentido, ¿no? Lo que está pasando las normativas, ¿no? Para emitir este tipo de reportes, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que está teniendo esta herramienta, ¿no? Esto de que
a lo largo digamos, de 30 años han aparecido muchas instituciones que desarrollan su propio marco normativo, ¿no? Entonces, esto obviamente, que haya diferentes normas posibles a utilizar por parte de las empresas, atenta contra la comparabilidad y atenta contra la transparencia. Entonces, obviamente esto fue sujeto de mucha crítica por parte de los inversores, por parte también de los grupos de interés, en donde se les empezó a exigir a estas instituciones a que empiecen a conversar y empiecen a tratar de dar mayor claridad al mercado en relación a cuál es la información que es válida y suficiente y única que tienen que emitir las empresas, porque obviamente para las empresas esto también representa un estrés, ¿no? ¿Qué norma utilizo? Utilizo una, utilizo otra, pero el inversor me pide esta métrica de esta norma, este grupo de interés me pide esta otra norma, mi regulador me está pidiendo otra norma diferente, entonces no es válido que existan tantas normas a efectos de dar confiabilidad en la información. Es como si fuera que pensemos que exista más de una norma contable, ¿no? En el mundo. No es posible. Nada sería comparable y atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional. Entonces, acá es un poco un recorrido de la evolución histórica de, eh, de los distintos desarrollos normativos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hablar es de esto, ¿no? Después de las convergencias institucionales que hubieron entre el Global Report Initiative y la Fundación IFRS y otras normas, básicamente, que fue un proceso que ocurrió entre el 2019 al 2021, ¿no? Hoy, por suerte, ¿no? Solamente podemos hablar de que las principales instituciones que las empresas hoy tienen que tener en el mapa son estas, ¿no? La Fundación IFRS, con las nuevas normas que ha emitido a través de su institución que se ocupa del desarrollo normativo, el ISSB, ¿no? Que hace muy poquito, a mitad de año, publicó las dos primeras normas financieras sobre sostenibilidad, una de marco general y otra vinculada al cambio climático. Después también la otra novedad es que la Unión Europea, con su propia regulación, también hace muy poquito fue aprobada las normas europeas para reporte de sostenibilidad, ¿sí? Y por otro lado, siguen estando, por supuesto, las normas del Global Reporting Initiative, que podemos decir que son las más antiguas de todas y las que, digamos, en base a la cual ha crecido a lo largo de 30 años eh, la madurez de la emisión de los reportes por parte de las empresas. Las empresas a lo largo de 30 años, en la medida que fueron emitiendo su propio reporte de sustentabilidad, utilizaron las GRI, porque antes no existían otras normas. Después en el tiempo fueron apareciendo otras, entonces ahí, ¿no? Las empresas empezaron a hacer una complementación entre todas las normas, pero las GRI tienen gran historia y hoy siguen siendo las normas de referencia que están utilizando voluntariamente las empresas. Entonces, en este sentido, ¿no? El desafío en relación a la información ESG y lo que tienen que tener en cuenta las empresas es que a medida que las regulaciones van avanzando, los reguladores van tomando posición en relación a qué cuerpo normativo tienen que utilizar sus reguladores, ¿no? En la Unión Europea, por supuesto, están en las normas europeas, ¿sí? Pero ahora aparecen estas nuevas normas de la Fundación IFRS, de las cuales, ¿no? Que hace muy poquito los reguladores están tomando posición y están empezando a adoptarla. Con lo cual, en este sentido, también va a haber qué va a terminar pasando con la norma de GRI, ¿no? Porque las normas de GRI todavía, digamos, no, han sido un gran cuerpo normativo para el crecimiento voluntario, pero no forma parte de estas instituciones que tienen historia en el tema regulatorio de divulgación de información. Con lo cual, lo primero acá, ¿no? Cuando uno está situado en una empresa, tiene que estar atento a en qué jurisdicción están las operaciones, en qué jurisdicción están las entidades reportantes y en este sentido, qué cuerpo normativo puede tocarle en función de la regulación que le pueda tocar y es posible que una empresa tenga que cumplir con más de una norma de reporte de sostenibilidad. Una empresa, por ejemplo, que tiene jurisdicción en Europa, pero también tiene jurisdicción, por ejemplo, en Brasil, que Brasil es la última que ha adoptado la norma de la Fundación IFRS, va a tener que utilizar ambas normas, ¿no? Entonces,
esto es parte del desafío, ¿no? A la hora de armar un sistema de información en las empresas. Y por otro lado, el otro gran desafío, ¿no? Es que la información ESG tiene estas particularidades, ¿no? A diferencia de la información financiera. La información ESG sale de la esfera de control de las operaciones de la empresa para tener que dar información sobre la esfera de influencia. ¿Qué significa eso? Que el alcance de información que tiene que dar una empresa sobre temas ESG tiene que abarcar también lo que ocurre en su cadena de valor, es decir, por fuera de su esfera de control. Por otro lado, la información ESG tiene una gran predominancia de información cualitativa, narrativo, a diferencia de la información financiera que es de gran característica cuantitativa, con lo cual la información narrativa no tiene su cualidad de juicio de valor por parte de quien lo elabora, con lo cual eso también hace el desafío de la subjetividad frente a algo que tendría que ser objetivo y comparable. Y por otro lado, la información ESG, a diferencia de la información financiera, tiene no solo perspectiva histórica de lo que ocurrió, sino también tiene una perspectiva de futuro en relación a los riesgos, oportunidades, y obviamente ahí, al hablar del futuro, intervienen las expectativas y estimaciones que por supuesto también son un desafío a la hora de plantear información comparativa y confiable. Y por último, ¿no? Todo este conjunto de evolución normativa y desafíos, también hay que agregarle esto de el entendimiento del concepto de materialidad, que viene de los estados contables, ¿no? Pero a nivel ESG, ¿no? Aparecen estas nuevas definiciones de materialidad, que es la materialidad de impacto y la doble materialidad. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que la materialidad financiera de una perspectiva ESG es entender que son importantes aquellos temas ESG que pueden impactar en el negocio, en la rentabilidad del negocio en términos de ventas, rentabilidad, flujo de fondos. En cambio, la materialidad de impacto es considerar como relevante aquellos temas en los cuales la empresa puede estar impactando en su entorno, independientemente de si eso puede tener implicancias financieras o no para el negocio. La doble materialidad es adoptar ambas definiciones. Entonces, esto también es lo que hay que tener presente porque obviamente cambia el alcance y la calidad de la información de reportes ESG. Por ejemplo, sí, por ejemplo, las normas europeas, ¿sí? En Europa ya es obligatorio la adopción de la doble materialidad, mientras que para la Fundación IFRS, por ahora, hay que adoptar únicamente la materialidad financiera, con lo cual, de vuelta, esto plantea el desafío en relación a qué calidad y qué de información tiene que dar una empresa y sobre qué tipo de materialidad tiene que reflejar. Entonces, esto obviamente, al todavía estar en un proceso de maduración y que hay regulaciones divergentes, ¿no? Hace que, obviamente, el que está a cargo de todo esto pueda ser bastante dolor de cabeza. Bien, habiendo hecho un raconto del contexto de la información ESG, ahora sí vamos a hablar de control interno en relación a la información ESG. Un comentario, los que vayan teniendo preguntas o dudas, pueden ir escribiendo en el chat y al final de la exposición las leemos, así no se olvidan de qué querían preguntar. Bueno, entonces frente a todo esto, ¿no? El tema de la información ESG es un tema cada vez más relevante y la confiabilidad de esa información empieza cada vez a ser más fundamental, ¿no? Sobre todo para aquellas empresas que están en un entorno de inversores y de que cotizan sus acciones en bolsas de valores. Eh, entonces, hablar de control interno, ¿no? Es hablar básicamente de cómo incrementar la seguridad de esta información, ¿no? Y ahora vamos a repasar un poquito, bueno, vamos a ver control interno, básicamente. Vamos a hacer un repaso de la historia del control interno, ¿por qué control interno? ¿No? Primero la definición, ¿no? Es un proceso, ¿no? Efectuado por básicamente todos los que integran la organización, el directorio, la dirección y el resto del personal que trabaja en la entidad. O sea, el control interno es toda la organización. Y es un proceso que es diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable, valga la palabra, no estamos hablando de exactitud, sino de razonabilidad en cuanto a la consecución de tres categorías de objetivos.
operaciones, reportes y cumplimiento, ¿no? Con lo cual, el control interno aparece como es un proceso para dar seguridad razonable en esta categoría de tres objetivos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de control interno en lo que es reportes ESG? Bueno, claro, un objetivo es reporte, ¿no? Pero vamos a repasar brevemente la historia de lo que es control interno en relación. El control interno nace como concepto por el tema de los fraudes contables, ¿no? Entonces, en el año 1986 nace la institución COSO, en donde justamente empieza a estudiar el tema de los fraudes contables, y a partir de ahí empieza, digamos, toda una maduración de esta institución, ¿no? En donde en el año 1992, por primera vez, da una definición, digamos, única de control interno, de acuerdo a COSO, obviamente, eh, que después fue utilizada por las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos a partir de la ley, de la creación de la ley Sarbanes-Oxley, que esta ley fue creada como consecuencia de los fraudes contables que ocurrieron en el año 2000, ¿no? Con lo cual, digamos, el tema del control interno empieza a ser obligatorio, ¿sí? En relación en las empresas americanas a causa de los escándalos de fraude contable. Después, en el año 2013, hace una revisión, COSO, en relación a este marco de control interno que crea, ¿sí? En donde básicamente uno de los principales cambios que agrega es esto de que en la parte de reportes no solo este marco sirve para información financiera, sino también para información no financiera, ¿no? Entonces ahí empieza a, digamos, a abrirse el espectro en donde este modelo de COSO empieza a ser útil para lo que son los reportes ESG. Y después, en el año 2017, saca COSO una primer guía de interpretación de cómo entender el modelo de control interno para información ESG, y finalmente en el 2023 saca una segunda guía, ¿no? Actualizada respecto a la del 2017, en donde reconoce principalmente que era necesaria una guía mucho más robusta y precisa, porque a comparación del 2017, en el 2023 los reportes ESG ya eran un tema fundamental en las organizaciones. Reconoce que en el 2017 todavía este tema era muy incipiente y todavía las organizaciones, digamos, no estaban tan preocupadas por este tema como ahora en el año 2023. Entonces, dicho esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de control interno? Porque, bueno, justamente este es un modelo por excelencia para empezar a trabajar y dar confiabilidad en lo que es la información financiera y no financiera. Y acá obviamente vamos a hablar de cómo aplica el modelo de control COSO, de control interno, a lo que es reportes ESG. Bien, bueno, al hablar este es el modelo de control interno, supongo que muchos lo conocerán, para muchos esto entiendo que no es novedad, ¿no? Este cubo, el cubo de control interno, ¿no? Entonces, básicamente, este cubo, este modelo de control interno planteado por la organización COSO, que digamos, tomamos este modelo porque es el modelo más reconocido, ¿no? Eh, Básicamente, este modelo está dividido en esto, ¿no? Por un lado, es el directorio de la organización quien define los objetivos organizacionales, y el modelo COSO justamente es el marco, ¿no? Que pueden utilizar las empresas para gestionar los riesgos y control y lograr los objetivos organizacionales que plantea el directorio. Ahora, ¿quiénes son los responsables de implementar este modelo de control interno? Bueno, como habíamos dicho, ¿no? Todos en la organización, pero obviamente todos en la organización vamos a diferenciarlos de lo que es los que están ubicados en la primera línea, en la segunda línea y en la tercera línea, sigue utilizando el modelo de las tres líneas, ¿no? Y acá sí ya empezamos a hablar un poquito de sostenibilidad. En la segunda línea se ubica el director de sostenibilidad, con lo cual acá vamos a empezar a jugar con esta nueva figura en donde ya la estamos ubicando en la segunda línea, ¿no? Y obviamente la primera línea siempre decimos que son los dueños de los riesgos, y en la tercera línea están los auditores internos. Sobre este esquema es que vamos a ir avanzando para ir desmenuzando, digamos, cómo hay que interpretar este modelo COSO a la hora de la información ESG.
Entonces, para empezar, ¿no? Dentro, a ver, voy a dar un poquito más de esto, ¿no? El modelo COSO, ¿sí? Plantea, digamos, dentro de los 3 objetivos, plantea 5 elementos de control interno, ¿no? El ambiente de control, la evaluación de riesgos, la actividad de control, la información y comunicación y las actividades de supervisión. Entonces, justamente, digamos, basado y amparado en 17, son principios, los que plantea de 17 principios. Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo es también repasando, ¿no? Cómo aplicar o cómo entender los temas ESG dentro de cada uno de estos elementos de control interno, pero siempre enfocado en los objetivos de reporting no financiero, ¿sí? Objetivos de reporting basados en información ESG. Entonces, ahora sí, ¿no? Lo primero, ¿no? El primer elemento de control interno es el ambiente de control. Entonces, el ambiente de control básicamente es el primer elemento de control interno que obviamente es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque justamente es el que influencia a el resto de los elementos de control interno, ¿no? Habíamos dicho que el control interno es de todos, de todas las personas que conforman la organización, y las personas como personas son seres humanos y no son factibles, no están exentos de error humano. De error humano y también obviamente de conflictos de interés, con lo cual el ambiente de control interno hace que los procedimientos que se implementen no funcionen, ¿sí? Y no estén sujetos de conflictos de interés, de fraude u otros temas. Por eso el ambiente de control es el tema fundamental en lo que es control interno. Entonces, al hablar de ambiente de control, ¿sí? Tenemos que hablar de esta nueva perspectiva de las organizaciones en relación a los accionistas como una de las partes interesadas de la organización, ¿no? En el ambiente de control estamos hablando del directorio y ahí estamos hablando de la definición de propósito de una organización, el compromiso, la responsabilidad y la integridad, ¿no? Los objetivos ESG y la estructura de gobernanza que va a tener una organización, ¿no? Al hablar de propósito es fundamental, ¿no? En esta nueva concepción y en esta nueva era del desarrollo sostenible, hablar de organizaciones es hablar de cuál es su propósito. Si el propósito es deberse únicamente los accionistas o deberse también a las partes interesadas, entre las cuales se encuentran los accionistas. Entonces, la diferencia radical en esto es justamente a la hora de la información, qué tipo de rendición de cuentas. Si una rendición de cuentas basada en maximización de utilidades para los accionistas o una rendición de cuentas en donde también hay que contemplar el desempeño en términos sociales y ambientales. Y por supuesto en esto el propósito no sirve de nada, la declaración de propósito no sirve de nada si no hay un compromiso real dentro de la organización, un compromiso y una ética basada en valores y basada en compromisos vinculados con la sostenibilidad. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y por supuesto, en el ambiente de control también es hablar de que estén bien planteados cuáles son los objetivos organizacionales en temas ESG y por supuesto dotar de una estructura que obviamente permita abordar los temas ESG. Fíjense que ahí alrededor de todo este recuadro, ¿no? He puesto un montón de iniciativas de acción colectiva vinculadas al cambio climático, vinculados a las entidades financieras, el Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios de inversión responsable, los principios de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Estos son todas, si, algunos quizás los reconocen, son todas logos, imágenes que las empresas están utilizando para asumir compromisos en relación a los temas ESG, ¿no? Son todas iniciativas de acción colectiva sobre las cuales las empresas se están comprometiendo y tratando de transformar su propósito hacia una mirada que contemple todos los grupos de interés, ¿no? Entonces, al hablar de compromisos, esto ya está instalado en las empresas, ¿no? Pero para reforzar el ambiente de control hay que hablar también de cómo todo eso se está estructurando, ¿sí? Y que no quede justamente simplemente en lo que se dice blue washing, ¿no? Que blue washing es utilizar estos logos, pero con un contenido hacia adentro vacío. Al hablar de ambiente de control, también estamos hablando de la creación o la existencia de un comité experto ESG que asesora al directorio. Obviamente, ambiente de control implica el rol del auditor interno, ¿no? El auditor interno es ambiente de control puro, su existencia y sus planes de auditoría.
¿no? Y qué rol tiene el auditor interno en temas ESG. Y por supuesto, y también tenemos que hablar del comité de remuneraciones, ¿no? Porque obviamente los incentivos remunerativos a nivel de ambiente de control también son las zanahorias, ¿no? Que se ponen a nivel de máxima organización para traccionar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Entonces acá a nivel de comité de remuneraciones tenemos que hablar también de remuneraciones vinculadas a cumplimiento de objetivos ESG. Entonces fíjense con todo esto, ¿no? Por supuesto para esto se necesita también información, ¿no? Información confiable. Entonces, pero lo primero, ¿no? No puede existir un sistema de información ESG si a nivel de ambiente de control no existe este tone at the top. Ya yendo a lo que es los siguientes componentes, ¿no? Fíjense acá, vamos a hablar ya ahora de los otros 4 componentes, lo que es evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión, ¿no? Que después vamos a profundizar un poquito sobre algunos de estos elementos para entender de qué se trata y cómo hay que abordarlos de una perspectiva de ESG. Por un lado, ¿no? Digamos, todo lo que es la primera línea, ¿no? Del modelo de las 3 líneas, que son los responsables operativos dentro de la organización, ¿no? Son los responsables de los riesgos, ¿no? Son los dueños de los riesgos. Entonces, son los responsables de incorporar la mirada sistémica y en sus operaciones, ¿no? Y obviamente también tienen la responsabilidad de reportar a la dirección en relación al cumplimiento de objetivos ESG. Con lo cual, acá el primer punto, ya estamos hablando de que, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a reportar en una primera línea en objetivos ESG si no están planteados, ¿no? Con lo cual, lo primero de vuelta, el tone at the top. El ambiente de control es fundamental para seguir hablando en el resto de los elementos de control interno en relación a temas ESG. Fíjense que ahí ¿quiénes están ubicados en la primera línea? Bueno, las áreas de operaciones, de clientes, recursos humanos, marketing, producción y algunos otros. Y por otro lado, tenemos en la segunda línea, ¿sí? Lo que son los departamentos de sostenibilidad, ¿sí? Las nuevas direcciones de sostenibilidad, ¿sí? El ESG le puse, también las áreas de gestión de riesgos y las áreas de compliance, ¿no? Que hoy también estas áreas son las que están incorporando en su propia, digamos, responsabilidades la perspectiva ESG. ¿Y qué responsabilidad tienen esta segunda línea respecto a la primera línea? Justamente la supervisión y la asistencia a la primera línea para que cumpla los objetivos ESG que plantea el directorio en lo que hemos visto el ambiente de control. Entonces acá ya empezamos a ver un poco dentro de lo que es un sistema de control interno, qué responsabilidades tiene cada área de la organización a la hora de pensar, digamos, cómo implementar procedimientos para incrementar la seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos organizacionales en términos ESG. Todavía no hemos entrado en la parte de información ESG, ¿sí? Para ver un poquito en la práctica, digamos, qué objetivos pueden tener eh, estas áreas de primera línea, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el área de operaciones, ¿sí? Puede tener como objetivo ESG la eficiencia ecológica en los procesos y en la logística de la empresa, ¿no? El área de clientes y marketing puede tener como objetivo ESG el diseño y elaboración y promoción de productos que contribuyan a los desafíos ambientales y sociales, ¿no? Por ejemplo, productos que, digamos, que cuando el cliente lo compra y lo usa, ayuda a disminuir el impacto ambiental de su consumo, ¿no? O a nivel de productos sociales, por ejemplo, aquellos productos que están pensados digamos, para vender y para a clientes ubicados en lo que se llama la base de la pirámide, ¿no? Clientes, digamos, de escasos recursos, con lo cual obviamente ahí, por ejemplo, Danone tiene una línea de productos apuntado exclusivamente a este tipo de perfil de clientes. A nivel de recursos humanos, los objetivos claramente tienen que ver manejar toda la organización y que haya en la organización criterios de equidad, igualdad en la distribución en toda su nómina de personal, ¿no? Entonces, obviamente acá estamos hablando de igualdad de género, diversidad también, ¿no? Hoy que está todo el tema de la autopercepción de cada uno, cómo hoy se autopercibe. Entonces, eso también plantea riesgos y oportunidades, ¿no? Dentro de la agenda del desarrollo sostenible. A nivel del área de producción, como primer línea operativa,
¿no? El objetivo ESG tiene que ver o puede tener que ver con la disminución de sus impactos ambientales en relación a cómo produce, ¿no? Entonces, justamente en relación a esto, hay riesgos, oportunidades, y son las áreas de segunda línea las que tienen el rol de asistir a esta primera línea a incorporar la mirada de ESG, ya sea de un departamento de sostenibilidad, de un departamento de gestión de riesgos, un departamento de compliance, o una mirada más de cumplimiento normativo. Entonces, acá hemos visto la primera y segunda línea en relación a la gestión ESG. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Un poco ya más entrando en detalle. ¿No? Fíjense que cuando hablamos de evaluación de riesgos, ¿sí? Hablamos del esquema de objetivo, riesgo, control. ¿No? Al definir riesgos, no podemos definir riesgos si no están planteados los objetivos. ¿Sí? Y obviamente no podemos hablar de actividades de control, ¿sí? sin que estén definidos los riesgos, ¿no? Actividades de control para mitigar los riesgos definidos. Entonces, acá lo fundamental, volvemos siempre a la parte de fundamental, ¿no? El A del ABC, que es los objetivos. Entonces, ¿de qué objetivos estamos hablando a nivel de ESG? ¿Qué significa definir objetivos ESG? Bueno, hablar de objetivos ESG es entender que hay que definir objetivos organizacionales entendiendo que hay umbrales planetarios, como les comentaba antes, y también hay, digamos, objetivos éticos basados en el nuevo propósito por el cual, digamos, se están convirtiendo las empresas en relación a ya no se deben solamente a los accionistas, sino a los grupos de interés. Entonces, acá, ¿no? Definición de objetivos a nivel organizacional, por un lado están lo que se llaman los objetivos basados en la ciencia, para lo que son objetivos basados en recursos naturales, y los otros lo que son objetivos basados en normas sociales y éticas, ¿no? Como pueden ser los temas de igualdad de género. ¿No? Plantear que una empresa se plantee objetivos basados en normas éticas, en temas de equidad, es hablar, por ejemplo, esto de equidad, igualdad de género, equidad e igualdad de género, ¿no? El 50 y 50. Ahora, ¿quién dice que eso es lo correcto, ¿no? No, bueno, sí, es un acuerdo ético mundial de que en realidad eso es, digamos, lo que es igualdad y equidad. Obviamente hay estudios científicos que demuestran de por qué el empoderamiento de la mujer no promueve a un mayor bienestar de la sociedad en general y también bienestar económico, por supuesto, ¿sí? Pero son estos objetivos sociales basados en la ética que muchas veces no son superadores de lo que establece la norma local, ¿no? La norma local justamente muchas veces no cubre, digamos, la calidad mínima que se requiere en las operaciones de las organizaciones para contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, en cambio climático es eso. ¿Por qué hemos llegado a contaminar más de lo que realmente el planeta puede aguantar? Porque no había una regulación. Ahora, hacía falta que una regulación exista para que las organizaciones se pongan umbrales a la hora de contaminar. No, no era necesario, pero bueno, hoy estamos como estamos, ¿no? Entonces, hablar de objetivos basados en ESG es tener que contemplar sí o sí esto. Y por supuesto en esto, ¿sí? Tenemos que diferenciar a aquellos que vienen por cumplimiento legal y voluntario, como lo decía recién, ¿no? En general, el cumplimiento legal, hoy por hoy, digamos, hoy las regulaciones en realidad están por debajo de lo que la sociedad necesita. Fíjense, a la izquierda es lo que la dona económica, que es el modelo de desarrollo que se está utilizando para entender cómo tiene que ser un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, en donde dice que, digamos, el modelo de desarrollo tiene que ubicarse por debajo del techo ecológico y por arriba de una base social, en donde lo que plantea este modelo y lo que tiene estudiado este modelo es que a nivel mundial, digamos, hay déficit en las 12 dimensiones de este modelo, es decir, en ninguna es superavitaria en términos sociales, y a nivel de techo ecológico estamos superando el umbral ecológico en 4 dimensiones. En realidad este estudio ya está actualizado en el año 2023 y ahora estamos superando el umbral ecológico en 6 dimensiones. ¿Qué significa esto? Que obviamente estos umbrales ecológicos tienen que ver con la sostenibilidad y la perdurabilidad de la vida del ser humano en el planeta Tierra. Entonces, por eso es tan importante entender esto de cómo están planteando los objetivos las grandes empresas basados en estos techos ecológicos. Y obviamente a partir de esto,
analizar riesgos y oportunidades y actividades de control. Por ejemplo, al hablar de un umbral ecológico, ¿sí? Piensen en, por ejemplo, las empresas que están en zonas de estrés hídrico, ¿sí? En donde obviamente para operar dependen del agua, por ejemplo, una industria del vino, ¿no? En donde obviamente ahí tiene una restricción muy clara basada en el agua, en donde tiene que inevitablemente empezar a gestionar el agua en forma comunitaria. ¿Por qué? Porque en realidad el agua no es solamente exclusiva para el uso del negocio, sino también lo utilizan otras empresas y también la comunidad. Con lo cual ahí obviamente hay que hacer un estudio de ese recurso natural para entender cuál es el umbral por el cual se supera el techo ecológico de ese uso y entender cómo es la repartición equitativa de ese uso, del uso de ese recurso. Entonces, obviamente, todo esto plantea riesgos y oportunidades, ¿no? Riesgos de licencia social para operar y riesgos también operacionales. Y ahora sí, yendo a cómo ver la primera y segunda línea en relación a la información ESG, bueno, ¿no? Acá obviamente ya tenemos que hablar dentro de la primera línea, ¿no? Al director financiero, y acá nos vamos a enfocar en la segunda línea, en el director de sostenibilidad. Fíjense que acá justamente la gran novedad, y por primera vez, las normas de la Fundación IFRS, las normas de información financiera de sostenibilidad, es la primera vez que le tocan la puerta, que el ESG le toca la puerta al director financiero con estas normas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estas normas ahora invitan y de alguna manera empiezan a obligar es que empieza a haber una conexión entre el director de sostenibilidad y el director financiero, en donde el director financiero, ya lo sabemos, a nivel de sistema de control interno, ¿no? Es un experto en implementación de procesos basados en control interno para la confiabilidad de la información financiera. Y también es un experto en conocer necesidades internas y externas de información basado en objetivos organizacionales. Del otro lado, tenemos al director de sostenibilidad en la segunda línea, que es un experto en conocer los objetivos organizacionales bajo una mirada de ESG. Tenemos que reconocer que el director financiero no es un experto de ESG, ¿no? Sobre todo con la mirada que tiene muy enfocada en lo numérico y monetario. El director de sostenibilidad es un experto en conocer las expectativas de las partes interesadas, que justamente es parte de el director de sostenibilidad viene a cubrir parte de estos nuevos objetivos organizacionales que hemos visto en el ambiente de control en relación a este nuevo propósito de las empresas con una mirada ampliada hacia los grupos de interés, con lo cual el director de sostenibilidad es la persona especialista. Es un experto en materialidad y ESG, ¿no? Es la persona que sabe hacer el análisis de entender cuál es la materialidad ESG, ya sea financiera o de impacto o de doble materialidad. Y también algo muy particular, ¿no? Es quizás una de las pocas áreas dentro de la empresa que tiene la mirada la mirada de cómo entender la oportunidad del negocio en términos ESG, ¿no? Entonces, en este sentido, establecer la conexión es justamente a nivel de control interno, es ver cómo la experiencia del director financiero puede ser un punto de apoyo, ¿sí? Para que la información ESG tenga la misma calidad que tienen los reportes financieros, ¿no? Entonces ahí la conexión entre el director de sostenibilidad y director financiero es fundamental, ¿no? Para justamente mejorar el sistema de control interno de una perspectiva ESG. Entonces ahí, ¿no? Ya profundizando, ¿no? ¿Cómo sería esto de objetivos, riesgo y control de una perspectiva de información ESG, ¿no? Bueno, acá fíjense que primero hay que plantear los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la información ESG? Básicamente, las entidades, las empresas tienen dos tipos de necesidades de información, las externas y las internas, ¿no? Quizás acá, digamos, cuando se anotaron al webinar, quizás vinieron con podrían haber venido con una creencia de que solamente vamos a hablar de estos reportes ESG que las empresas hacen públicos. Pero bueno, pero la realidad es que también la información ESG es hacia adentro, ¿no? Entonces, en donde ahí estamos hablando del famoso Balance Scorecard, ¿no? Todas las empresas, ¿sí? Grandes ya tienen un tablero de comando, ¿no? Entonces, ese sistema de información que alimenta ese tablero de comando es fundamental que incorpore los aspectos ESG
cuando obviamente ya a nivel de gobernanza y de propósito, la empresa ha definido objetivos ESG, ¿no? Entonces, en este sentido, el sistema de información ESG de antemano tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos organizacionales para poder desarrollar un sistema de información que alimente, ¿sí?, información para tomar decisiones y justamente ayudar a todos los que participan de la organización digamos, contribuir a esos objetivos basados en información confiable. Entonces, fíjense la diferencia entre estos tipos de requerimientos de información externos e internos, ¿no? El externo no tiene que ver con exigencias externas de grupo de interés, ¿no? Vamos a hablar de que fundamentalmente los inversores y los accionistas están, sobre todo inversores como externos, están requiriendo la divulgación pública de información allí bajo estándares internacionales, y las necesidades internas van a estar obviamente, van a depender 100% de la estrategia y objetivo ESG que, eh, que la empresa tenga. ¿Qué es lo que termina pasando en la práctica? Que muchas veces esto está disociado, ¿no? Que en realidad la empresa está reportando, haciendo un reporte ESG a un externo, pero todavía no tiene una estrategia interna definida y mucho menos tiene un sistema de información robusto que alimente un tablero de comando ESG, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver, ¿no?, la disociación y lo que hace justamente a la debilidad del sistema de control interno. Entonces, inevitablemente, cuando hablamos de control interno, tenemos que hablar de cómo empezar a trabajar y alinear todas estas necesidades internas y externas que tiene la empresa, pero amparadas en una estrategia basada en objetivos ESG, ¿no? Por eso, fíjense, la definición de objetivos va a depender 100% del propósito organizacional, esto de accionista versus grupo de interés, y también, obviamente, esto, ¿no?, de cómo le afecta la definición de la doble materialidad, ya sea en forma voluntaria o porque se le impone una regulación. Entonces, a la hora de hablar habiendo hablado de objetivos, ¿qué riesgos y oportunidades existen en relación a la información ESG? Bueno, los riesgos de greenwashing, ¿no? Esto de que las empresas hagan más declaraciones positivas que negativas, cuando en realidad tendría que ser información equilibrada, ¿no? Es como si fuera que en un balance contable inflemos las ventas, ¿no? O inflemos el resultado. Obviamente eso es inconcebible, pero bueno, esto debe ocurrir también en la información ESG. Lo que también existe como riesgo es esto, lo que ya les comentaba, la desalineación entre la información y los objetivos organizacionales, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchas veces la información que, digamos, que está circulando no tiene nada que ver con los objetivos organizacionales definidos, con lo cual, ¿de qué trata esa información? ¿Es útil o no es útil? Si no está alineada a los objetivos organizacionales. Por otro lado, también existen estos riesgos de saturación de indicadores internos y externos. A mí me pasa mucho, ¿no? Que digamos que cuando voy con un área, esto de que las áreas están cansadas de los requerimientos externos, que el inversor le pide una norma, que los grupos de interés le piden otra norma, que el regulador le pide una tercera norma. Ya lo hemos visto antes, esto de cómo está avanzando la maduración regulatoria, en donde todavía existen desafíos y existen múltiples normas para utilizar. Y bueno, hay que ver cuál le toca a la empresa y le puede tocar diferentes y que a pesar de ser parecidas, no son iguales. Entonces, esto hace al estrés, ¿no?, de la organización y al estrés de eh, quien tiene que armar este tipo de información. Y por supuesto, si encima esto está en el contexto de que los objetivos ESG por parte del directorio no están bien definidos, ¿no?, obviamente ya el sistema de información, ¿no?, a qué tiene que responder, ¿no?, y qué apoyo también de la gobernanza va a tener, ¿no?, si no hay definidos objetivos ESG. Otra cosa también en relación a riesgos y oportunidades, esto del TEBA, ¿no?, que a nivel financiero lo tenemos muy claro. Esto, la calidad de la información en cuanto a la totalidad de la información, la exactitud, la validez, el acceso restringido, ¿no? Hoy el entorno de información de las empresas sigue siendo un entorno Excel, ¿no? Entonces, obviamente esto atenta con el TEBA, por supuesto, con lo cual implica riesgos. Y por supuesto fraudes también, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar el fraude muy conocido de lo que ocurrió con Volkswagen, creo que fue en el año 2015, no me acuerdo ya, en relación a el tema este de la información falsa en cuanto a cuántos gases de efecto invernadero emitían sus autos, ¿no?, que fue un escándalo mundial.
Entonces, bueno, ahí cuando hablamos de actividades de control, ¿no? Ya ahí es aplicar muchos conceptos que ya vienen en la contabilidad financiera, esto de segregación de funciones, controles aplicativos, controles de acceso, revisión de desempeño de negocio, etcétera. Y ya vamos llegando a la parte final, ¿no? Fíjense, dos ejemplos, uno lenguaje difuso, con ausencia de control interno basado en objetivo de negocio, y otro, ¿no? Con información más consistente. Fíjense el primero lo que dice, el cambio climático y la disponibilidad de agua pueden afectar negativamente nuestro negocio y resultados financieros. El agua limpia es un recurso limitado en en muchas partes del mundo y el cambio climático puede aumentar la escasez del agua. Toda, digamos, información general y abstracta. Fíjense, comparémoslo con el segundo. En general, este año la empresa ha logrado un mejor desempeño en todas las áreas de objetivos ambientales, incluido el agua, en comparación al año anterior, y ha avanzado hacia un logro de metas establecidas para el año 2025. Redujimos el uso absoluto del agua en un 9%, en tantos metros cúbicos, lo que representa una mejora en la eficiencia del agua en 2,4%. En ubicaciones con estrés hídrico, hemos reducido el desperdicio del agua en un 12%. Claramente, la segunda información, ¿sí?, está muy alineada a objetivos y allí, a diferencia de la primera, que es un narrativo, un buen cuento. Por último, ¿no?, lo que es la tercera línea, el rol de la auditoría interna, ¿no? Justamente acá el auditor interno, ¿no?, acá estableciendo la conexión entre el director de sostenibilidad y el director financiero, en donde obviamente el auditor interno va a tener su rol de aseguramiento o consultoría dependiendo del nivel de madurez de la organización en temas ESG y de información ESG, ¿no? Recordemos que el auditor interno, en relación al control interno, tiene el rol de dar aseguramiento de la eficacia y efectividad de la gobernanza, gestión de riesgos y control interno. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿no? ¿De qué depende el mandato ESG en el auditor interno, ¿no? El auditor interno actúa por mandato de quién? Por mandato del directorio. Entonces, ¿qué pasa si el directorio no le dio un mandato ESG? ¿Qué puede hacer? ¿Tiene que hacer algo o no tiene que hacer nada el auditor interno? Bueno, los borradores de las nuevas normas de auditoría interna no hablan de qué depende un mandato del auditor. Entonces, fíjense acá, lo primero es, el mandato de ESG del auditor interno va a depender de la regulación jurisdiccional. En Europa, la doble materialidad ya es mandato, con lo cual el auditor interno no puede actuar por debajo de lo que establece la ley jurisdiccional, con lo cual ahí hay que estar atento para el auditor interno cuál es la regulación jurisdiccional. En general, por ahora, exige materialidad financiera. Superada el tema regulatorio, el auditor interno puede venir el mandato del entendimiento de las percepciones y expectativas del directorio en temas ESG. Esto de que las empresas están asumiendo compromisos, suscribiéndose a iniciativas como el Pacto Global, habla de las percepciones y expectativas del directorio, entonces ahí el auditor interno puede empezar a tener un mandato porque el directorio tiene una percepción y una expectativa en relación a estos temas, por temas de mercado, por temas reputacionales o por temas quizás de regulaciones. Y superada esa segunda etapa, lo último es los riesgos inaceptables de auditoría. Puede ser que no haya regulaciones, puede ser que no haya percepciones y expectativas del directorio, pero el auditor interno en temas ESG pueda definir, esto para mí es un riesgo inaceptable de auditoría, entonces es ahí en donde el auditor interno empieza a tener mandato propio. Bueno, mucha información me imagino, así que ya vamos a entrar en la etapa final. ¿Sí? Cerrando, me he demorado un poquitito, yo le dije, me cuesta un poco cerrar rápido estos temas cuando hay tanta información. Entonces, los últimos slides, ¿no? 2 slides más y cerramos. Entonces, básicamente, ¿qué quieren saber los inversores, ¿no?, a la hora de la información ESG? El impacto en el modelo de negocio. Fíjense acá algo, entiendo que les es muy similar, muy familiar, el EBITDA, ¿no? Tenemos las ventas, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, los gastos generales, ¿no? Este resultado creo que es lo que más afilado tenemos, lo que más sabemos. Entonces la pregunta es, ¿qué quieren saber los inversores en temas ESG respecto a este resultado económico? Bueno, lo que quieren saber es no cuánto ganaste, cuánto ganó una empresa, sino cómo ganó la empresa. ¿Qué significa eso en términos ESG? Básicamente, entender los impactos ESG directos e indirectos, ¿no?, en la cadena de valor. Fíjense, lo que quiere saber un inversor es,
ok, ganaste 1.450.000 dólares, ¿no? Quiero saber esta ganancia, con qué cantidad total de, emisión, de gases de efecto invernadero lo has logrado, con qué cantidad de litros de agua consumida lo has logrado. Eh, por ejemplo, cuántas ventas este resultado ha sido producto de un total de ventas vinculado a productos que tengan un beneficio ambiental. Por otro lado, también decime de este resultado que lo lograste con cuántos accidentes y lesiones laborales, con qué diversidad de género, con qué ratios salariales, con qué impacto social a través de las ventas. Básicamente, ¿no? Lo que quieren saber los inversores es, decime de las ventas, qué distribución en relación a productos y servicios que generan mayores beneficios y sociales y ambientales. Del costo de la materia prima, háblame de qué huella ambiental y social tuvieron esas materias primas adquiridas. De la costo de la mano de obra, háblame con qué diversidad tiene esa mano de obra, qué igualdad de oportunidades, salud y seguridad laboral, derechos humanos, huella ambiental de los trabajadores, ¿no? Por el traslado a las oficinas. Los costos indirectos de fabricación, háblame de qué consumo energético tiene tu fábrica, qué consumo de agua tiene, y todo tu proceso de fabricación, ¿no? En tu proceso de fabricación, cómo es la salud cómo tratás el tema de salud y seguridad de los clientes, cómo es el tema de etiquetado y marketing de tus productos, gastos generales, el resto. Hablame del impacto social y ambiental de todo lo que hagas, ¿no? Y esto es una manera de decir, bueno, lo que gane, cómo lo gane. Mirado de lo que es un activo y pasivo, ¿no? Justamente lo que quieren saber los inversores es el riesgo que existe en lo que son los flujos corrientes de fondos, ¿no? Que estos riesgos van a estar dados justamente por lo que vimos antes, por el EBITDA, ¿no? El flujo de fondos, cómo es el modelo de negocio que genera flujo de fondos y, digamos, qué riesgo tienes en temas sociales y ambientales, cuánto contamina, cuánto impacto social tiene. Y en relación al activo no corriente, justamente lo que quieren saber los inversores es qué riesgo sobre el flujo futuro de fondos. Recordemos que los activos no corrientes principalmente son los bienes de uso. Los bienes de uso, ¿sí? La evaluación de los bienes de uso es el flujo en función del valor actual de los flujos futuros de fondos. Con lo cual, ¿no? Hoy a nivel de cambios climáticos, a nivel contable, se está hablando de los activos varados. El hecho de que un activo fijo tenga un periodo de amortización a 20 años, en 20 años todos los cambios regulatorios y de tecnología que van a tener que ser necesarios para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible pueden volver obsoletos algunos activos fijos, con lo cual básicamente eso está, digamos, mandando a pérdida flujo futuro de fondos. Entonces, en este sentido, acá el modelo de negocio de alguna manera está parado en función de qué modelo de producción tengan esos activos fijos. Entonces, esto es lo que quieren saber los inversores. Bueno, y acá, bueno, ¿cómo hacemos, no? Y cómo seguimos hacia adelante. Bueno, este es el gran desafío, ¿no? La interconexión entre la información no financiera y la financiera, y justamente la necesidad de incrementar la confiabilidad, ya sea eh, por necesidades externas o necesidades internas, y ahí el sistema de control interno es lo que siempre, digamos, el modelo que se ha utilizado por excelencia justamente para incrementar la confiabilidad de la información financiera y que ahora, por supuesto, hay que utilizarlo para lo que es la información ESG. Por supuesto, siempre la implementación del modelo de control interno va a depender del costo-beneficio de la empresa, ¿no? Porque uno puede decir esto, bueno, esto es para grandes empresas, pero hay una realidad que empresas chicas también lo pueden usar, pero obviamente hay que adaptar ciertos recursos y ciertas estructuras para, obviamente, uno no puede ampliar un organigrama muy grande si no le da los recursos, entonces hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Que de hecho así está planteado el modelo. Bueno, y acá sí, les agradezco mucho, me excedí un poquito del tiempo y bueno, ahora sí, no sé si tienen preguntas o dudas o consultas para hacer. He hablado rápido, perdonen, mucha información. A ver, acá estoy leyendo algunos comentarios en el chat. No sé, Roberto, si estás por ahí. Sí, ahí se las leo un segundito.
Sharif Joaquín, ¿en algún país es obligatorio realizar auditorías externas sobre el cumplimiento de los programas o sistemas de gestión relacionados a los factores ESG? Nos Sí, pregunta. en Europa. En Europa esto ya es obligatorio hacer auditoría externa, ¿sí? Esto ya es obligatorio. Pero en el resto de los países, mirá, sí te puedo decir que ya en Latinoamérica ya está siendo obligatorio a través de los mercados de valores en Colombia, en Chile y ahora lo va a hacer en Brasil, la obligación de emitir reportes ESG. La auditoría por ahora es algo voluntario. Perfecto. Pablo Guero pregunta, cuando hablamos de aseguramiento, ¿qué existe sobre auditoría de los reportes de sostenibilidad publicados obligatoriamente? Ah, de vuelta la pregunta, a ver, pues no sé si habló de auditoría externa o interna. Y cuando hablamos de aseguramiento, ¿qué existe sobre auditoría de los reportes de sostenibilidad publicados obligatoriamente? Es lo que pregunta. No sé a qué se refiere, con qué existe de guía, qué existe de práctica, ahí no sé a qué se refiere. Sí, no sé si Pablo está para que pueda aclarar, ¿no? Si no, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Dale, y después mientras Pablo nos aclara. Así es. Jesús Briceño pregunta, ¿cómo sensibilizar a la dirección en por qué adoptar un sistema ESG más allá de la obligación normativa? ¿Cómo sensibilizar? Bueno, Ujú. es una pregunta, digamos, amplia, pero capacitando, básicamente. Lo que pasa es que la dirección tiene que tener... yo siempre digo que, digamos, estos temas de ESG para mí dependen de dos cosas. O que le apriete el zapato a la empresa porque el mercado se lo está exigiendo, o por una regulación, o por una visión empresaria. La visión empresaria, cuando la dirección no está formada en temas ESG, a veces puede no tenerla. Entonces ahí va a depender justamente del resto de los que integran la organización de hacerle ver esta visión empresarial de la dirección. Y el auditor interno ahí tiene mucho para hacer. Eh, de lo otro lado es la regulación y el mercado. Con lo cual, ¿cómo sensibilizar? Y o capacitación o lo que famosamente se dice palo o zanahoria. De acuerdo. Alexis Colmenares pregunta, felicitaciones, ¿qué opina de la norma internacional de aseguramiento ISA 5000 con respecto a que podrá ser usada cualquier profesional de aseguramiento distinto de los auditores o contadores públicos? Mirá, te soy sincero, todavía no leí el borrador de esa norma. Sí, lo que te puedo decir es que obviamente antes estaba la norma internacional 3000, en realidad sigue existiendo, que no era una norma específica para auditar reportes ESG, pero sí servía para utilizar reportes ESG. Entonces ahora lo que está haciendo la entidad es obviamente sacando una norma específica para reportes ESG, así como también empiezan a haber normas contables específicas, y me parece que es correcto, ¿no? Porque digamos, hacer una auditoría de reportes ESG no es, digamos, no puede entrar dentro del general, dada la importancia, ¿no? Eh, con lo cual, esto es lo único que te puedo decir por ahora porque no he leído el borrador. Gracias. Jorge Morales nos pregunta, cuando dice que es un poco limitado esto en empresas pequeñas, ¿qué se puede considerar pequeña? ¿Es por los activos, por el patrimonio? No, yo pequeño le llamo, a ver, pequeño, no, pequeño por la disponibilidad de recursos realmente para afrontar lo que implica una inversión para transformar una estrategia tradicional, una estrategia ESG, ¿no? Entonces, lo pequeño es relativo en la medida que la inversión tenga retorno. Entonces, a las empresas pyme, ¿sí? Digamos que no exportan, que digamos digamos, están ubicadas en el mercado local, en general esta inversión no se les justifica, ¿no? La verdad, el tamaño para mí en ese sentido es relativo, pero digo, puede haber empresas de 50 personas, pero que son gigantes, son enormes, ¿no? Obviamente una empresa de 1000 personas ya es una empresa grande, pero puede ser que sea una empresa que tenga mucha idiosincrasia local, porque no exporta, porque se dedica al mercado local. En ese sentido, los temas ESG también pueden ser algo muy lejano para su necesidad inmediata. Perfecto.
Javier Chen nos pregunta, ¿cómo debe ser trabajada la doble materialidad? ¿Qué sería lo más recomendable? No, la doble materialidad tiene que ver con trabajar con los grupos de interés, con las expectativas que tienen los grupos de interés. Y en este sentido, la doble materialidad significa incorporar en la gestión los temas que tienen importancia para los grupos de interés, independientemente de la relevancia económica para la empresa. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, el modelo el modelo de impacto, ¿sí? A ver, hay que medirlo en términos de severidad de impacto, ¿sí? Para los impactos actuales, y después para los impactos futuros se le agrega lo que es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y la severidad está medida por el alcance que puede tener un impacto, ¿sí? El alcance geográfico, el nivel de impacto, si puede ser alto o bajo, y lo que se dice la irremediabilidad de ese impacto. Con lo cual, la irremediabilidad tiene que ver con la posibilidad de volver atrás o no una vez ocurrido el impacto. Entonces, es contemplar eso, ¿no? A la hora Ujú. de evaluar la doble materialidad. Y sobre todo, incorporando la mirada y el entendimiento que tienen los grupos de interés externos a la organización. Pablo Guerrero nos clarifica, la pregunta de auditoría apuntaba a la existencia de normas para auditoría de los reportes de sostenibilidad. No sé si eso aclara un poco más. A ver. La pregunta que apuntar a la existencia de normas para auditoría de reporte de sostenibilidad. De auditoría externa, bueno, ahí en realidad, creo que ya la respondí con la pregunta anterior, este borrador de las normas internacionales de aseguramiento ISA 5000, que hoy siguen estando las ISAE 3000, así que con lo cual a nivel de reporte están las ISAE 3000 a nivel internacional. En Argentina, porque Pablo sé que es argentino, están también las resoluciones técnicas de Argentina, ¿no? De auditoría, que también habilitan digamos, una de las grandes reformas agregaron el tema de los reportes de auditoría, ah, la auditoría de reportes ESG. Bueno, Germán Quiroz pregunta, ¿se debiera tener en el presupuesto KPI de ESG para medir eficiencia? Se debiera tener en los presupuestos, a ver, En ¿dónde el está la pregunta? presupuesto KPIs de ESG para medir eficiencia. Eh, sí, no, a ver, en realidad te la voy a reforzar esa pregunta. En realidad, hoy, por ejemplo, lo que se está haciendo en los presupuestos es incorporar el costo teórico del carbono, de los gases de efecto invernadero, ¿no? El costo estimado. Eh, ¿Por qué? O sea, esa es una buena práctica, ¿no? Que en cada proyecto de inversión, ¿sí? Al presupuesto le agrego los costos estimados del carbono. ¿Por qué? Porque es una forma de entender qué tan viable es el proyecto financieramente en un mundo, ¿no? En donde el carbono, si bien en muchos lados hoy todavía no tiene costo, lo va a tener, y por otro lado, el carbón claramente, el dióxido de carbono claramente ya no es algo gratuito, por más que no se pague. Entonces es una buena práctica. Entonces, eh, ahí sí es un ejemplo de incorporación en el presupuesto del costo del carbono. También se está incorporando en el presupuesto el costo del agua, ¿no? Es una manera de vuelta, de darle valor al recurso natural que hoy está invisibilizado en los presupuestos económicos, y evaluar el retorno de la inversión, pero internalizando costos de impacto en el ambiente. De acuerdo. Y Juan David Moreno pregunta, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan los auditores internos al evaluar el cumplimiento y efectividad de las prácticas de ESG dentro de las organizaciones? Bien. Mira, yo creo que el más desafío, esto siempre lo estamos hablando en el instituto bueno, en muchos lados. Yo creo que el mayor desafío primero tiene que ver con el hecho de que los auditores internos tienen que empezar a entrenarse para comprender lo que es un modelo de negocio sostenible, entrenarse y empezar a conocer todo este mapa normativo de normas de divulgación de información no financiera, todo el mapa normativo de estas iniciativas de acción colectiva como Pacto Global y qué incidencia tienen en las organizaciones.
O sea, lo primero es empezar a comprender cómo funcionan todas esas cosas para entender cómo puede estar, qué implicancias pueden tener en el negocio, ¿no? Entonces, eso me parece es el principal desafío. Y lo segundo también es comprender cuál podría ser el mandato del auditor interno en esto si el directorio no se lo da. Por eso ahí, me parece que ahí, a falta de regulación y a falta de expectativa del directorio, lo último es que el auditor interno tiene que estar muy afilado para entender si hay un riesgo inaceptable y allí. Entonces, para tener ese filo, tiene que estar muy entrenado en temas ESG, pues justamente es levantar la mano donde nadie lo está levantando, en la medida que existe Sí. un riesgo. Bueno, tenemos la última pregunta ya por en cuestión de tiempo. Cualquier otra cosa nos pueden escribir. Ahí le vamos, está en la dirección, en la pantalla pueden ver la dirección de Nicolás. Y la última sería, ¿cuáles son los desafíos en la aplicación de ESG en organizaciones del sector público que da servicio social? Bueno, ahí los desafíos, me parece que el mayor desafío, y esto es una opinión personal, en el sector público tiene que ver con la transparencia, ¿no? Con la rendición de cuentas. Eso es lo primero, ¿no? Los reportes ESG no son solamente para el sector privado, sino también para el sector público a nivel de entidades, incluso dentro de departamentos, dentro de un mismo organismo. Y derivado de eso es, digamos, el desafío de empezar a medir el impacto, empezar a medir el impacto y gestionarlo. ¿No? Una empresa, una entidad gubernamental del Estado que se dedica al impacto social, tiene que poder medirlo con indicadores estandarizados, tratando que sean bajo normas internacionales en la medida de lo posible y que permita la comparabilidad en el tiempo de ese impacto. Eso por un lado. Y por otro lado, también medir el impacto de su propia gestión en todos términos, ¿no? ¿Qué diversidad tiene la entidad? ¿Qué impacto ambiental tiene? Todas las entidades gubernamentales tienen consumo energético, emiten gases de efecto invernadero, tienen temas de equidad e igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo gestiona todo eso en el tiempo? ¿Qué objetivos se plantea? Me parece que el sector público tiene en su ADN todo el tema de desarrollo sostenible, pero me parece que el desafío es que, que ejerza el liderazgo, eh, digamos, con el ejemplo, ¿no? Para que después el sector privado replique esa buena práctica. Excelente. Muchísimas gracias, Nicolás. Queremos realmente ya para finalizar darte todas las gracias por el tan interesante tema de que has hablado y nos has ilustrado. Realmente es un tema que está cada día tomando mucho más importancia y vemos que cada día también más países la están adoptando. Así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con todos nosotros. Así que gracias a todos también por acompañarnos esta tarde. Y cualquier otra pregunta, lleven también la dirección de correo de Nicolás o pueden escribirme también a Fly, se lo voy a escribir. Y por otro lado, este webinar va a ser también subido a nuestro canal de YouTube de la Fly, ¿sí? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá, un gusto y bueno, cuando gusten también estoy a disposición para cualquier consulta y también para cualquier otra actividad de este tipo. Muchas gracias, Nico. Gracias, Mati. Chao.